Buenos días con todos. Esta mañana vamos a hacer la clase del segmento de tórax que corresponde al tema de pleura y pulmones. Primero vamos a hablar de un espacio llamado mediastino, ¿ya? Que justamente es el espacio que no ocupan los pulmones. El mediastino es el espacio que no es ocupado por los pulmones. Los pulmones ocupan los espacios laterales al mediastino. Al costado del mediastino hay dos espacios llamados espacios pleuropulmonares, ¿no? Espacios pleuropulmonares. Esos son los espacios que ocupan los pulmones y la pleura, obviamente, ¿no? Pero el mediastino es en el centro, en el medio, y ese no es ocupado por pulmones ni por pleura. Entonces, como dice acá, es el espacio comprendido entre las dos regiones pleuropulmonares, ¿no? La derecha y la izquierda. Esta es una vista, digamos, de perfil, esta vista lateral del lado izquierdo del mediastino, ¿no? Todo esto es el mediastino, la parte media. Como ustedes ven acá, hemos sacado el pulmón, este es el diafragma del lado izquierdo. Hemos sacado el pulmón izquierdo y estamos viendo el corazón y los grandes vasos en una vista, repito, lateral o vista sagital, si quieren decirlo, del mediastino, ¿no? Entonces, adelante en el mediastino tenemos el esternón, ¿no? Límite anterior, y los cartílagos costales, ¿no? Los cartílagos costales, esternón y cartílagos costales. Hacia atrás tenemos la columna vertebral, la columna dorsal. Abajo el diafragma, ahí lo estamos viendo. Y hacia arriba, este mediastino se continúa con el cuello, ¿no? Se continúa con el cuello, ¿no? Esos son los límites del mediastino. Lo estamos viendo del lado izquierdo, ¿ya? Del lado izquierdo del tórax. A la misma vista, igual, si yo trazo aquí, por encima del corazón, trazo una línea horizontal, tengo el mediastino dividido en dos partes, mediastino superior y mediastino inferior, ¿no? Mediastino superior y mediastino inferior. ¿Qué vamos a encontrar en el mediastino superior? Bueno, vamos a encontrar grandes vasos, como la aorta, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar el tronco brachiocefálico, vamos a encontrar la yugular, la carótida, ¿no? La yugular también, la vena cava superior, etcétera, ¿no? Los grandes vasos. Y vamos a encontrar parte del timo, ¿no? Parte del timo, ¿no? El timo es un órgano linfoide, por ejemplo, ¿no? Un órgano linfoide que ya con la edad va involucionando, va desapareciendo. Entonces, les decía que la parte del mediastino superior están grandes vasos, parte del timo, que como ya les dije, el timo es un órgano linfoide, ¿ya? No es un órgano permanente, eso involuciona, ya en la edad adulta prácticamente no se encuentra, ¿ya? Luego tenemos el mediastino inferior, que acá básicamente vamos a encontrar pues al corazón fundamentalmente, ¿no? El corazón, y también vamos a encontrar vasos importantes como la aorta y como la arteria pulmonar, ¿no? Su rama derecha, su rama izquierda, ¿no? Ahora lo vamos a ver en otras diapositivas. Ya, esto es una vista del mediastino, pero del lado derecho, del tórax, pero del lado derecho. También es de perfil o sagital, pero del lado derecho, ¿ya? Tenemos el mediastino superior. ¿Qué vamos a encontrar? Repetimos, grandes vasos, vamos a encontrar la tráquea y vamos a encontrar el esófago. Esófago, tráquea, grandes vasos. ¿Ok? Acá, por ejemplo, estamos viendo el callado de la vena ácigos, ¿no? La vena ácigos, ahí está su calladito, ¿no? Su curvatura que hace antes de desembocar en la vena cava superior. En la vena cava superior. Nuevamente, el mediastino inferior. ¿Por qué traigo nuevamente la diapositiva del mediastino inferior? Porque el mediastino inferior se divide en tres partes. El mediastino inferior se divide en tres partes.
¿Ya? Tenemos mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. ¿Qué vamos a encontrar en el mediastino anterior? Nuevamente el timo. ¿Ya? El timo también llega hasta el mediastino anterior. Mediastino medio, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente el corazón. ¿Ya? En este segmento hay una clase de corazón, van a recibir una clase de corazón. Eso lo va a dictar el doctor Barriga. Y en la parte posterior vamos a encontrar al mediastino posterior, en donde aquí apreciamos pues la aorta, el esófago, importante, la aorta, en el mediastino posterior. Te repito, el mediastino inferior se divide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. ¿Ya? Bueno, esta es una caja o jaula torácica, ¿no? La parte topográfica ya tengo entendido ustedes la hicieron, la desarrollaron en una primera clase, ¿no? Pero la traigo siempre a colación para que no se olvide la relación que hay entre la caja torácica o jaula torácica con el tórax, ¿no? Con el contenido del tórax, ¿no? Estamos hablando de los espacios pleuropulmonares, el derecho, el izquierdo y en el medio el mediastino, ¿no? Básicamente para eso. Y ahí está, miren, ojo, el espacio pleuropulmonar derecho está ocupado por el pulmón y por la pleura, ¿no? El pulmón acá está un color medio marrón y la pleura un color medio gris, medio azul. Y el espacio pleuropulmonar izquierdo está ocupado. Entonces, le decía que el espacio pleuropulmonar derecho está ocupado por el pulmón y por la pleura, ¿no? Y el espacio pleuropulmonar izquierdo también por el pulmón izquierdo y por la pleura, ¿no? La pleura está en un color acá medio gris, ¿no? Un color medio azul metálico, ¿no? El pulmón está de un color medio rojo oscuro, medio marrón, no sé, en fin, pero sí se distingue, ¿no es cierto? Y en el centro el mediastino, ¿no? En el centro el mediastino. Muy bien, hablemos primero de la pleura, ¿ok? Antes de hablar de los pulmones, hablemos de la pleura. La pleura es una membrana mesotelial, también se le dice mesotelio, ¿no? Membrana mesotelial o mesotelio. Ya en histología, no sé si es que han llevado histología o van a llevar recién, ya les van a explicar qué cosa es un mesotelio, ¿no? Es una membrana que recubre la superficie pulmonar, las cisuras interlobulares, que son divisiones que tienen los pulmones tienen divisiones, entonces tanto la superficie del pulmón como la de las divisiones, estas llamadas cisuras, son revestidas por pleura. ¿Pero qué pleura? Porque hay dos pleuras. La pleura visceral, ¿ya? Esa es la que recubre al órgano, o sea, al pulmón, y a sus cisuras, ¿no? Sus divisiones. Y la pleura también tapiza o protege la superficie interna de la pared torácica. O sea, el tórax por dentro, la pleura lo reviste por dentro. Ya, esa pleura ya no es pleura visceral. Esa pleura se llama pleura parietal, que viene de pared, ¿ya? Porque es la que reviste la pared interna del tórax. Pleura parietal. Entonces, eso quiere decir que entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un espacio. Sí, efectivamente, hay un espacio que es llamado espacio pleural. Espacio pleural, que es un espacio de escasos milímetros, ¿no? Escasos milímetros, y que está ocupado por un líquido linfoideo, ¿no? Un líquido linfoideo. El espacio que está entre la pleura parietal y visceral es un espacio de algunos escasos milímetros y que está lleno de líquido linfoideo, ¿no?
Y tenemos una superficie adicional, que es la superficie del diafragma. O sea, el músculo diafragma es un músculo en forma de cúpula que separa tórax de pulmones. Ahora lo vamos a ver. Y ese diafragma también está tapizado por pleura. Entonces yo pregunto, esa pleura que tapiza al pulmón, perdón, al diafragma, ¿será pleura visceral o parietal? Parietal, correcto, muy bien. Bueno, ya lo dijimos, la pleura visceral, repito, es la que cubre al pulmón propiamente dicho. Por si acaso, la pleura parietal, perdón, visceral, está pegada al pulmón, ¿no? Es difícil pelarla. Se puede pelar, sí, pero está adosada al órgano. La pleura visceral, ¿ya? La pleura parietal la podemos dividir de acuerdo a la zona del pulmón donde estamos, ¿no? Por ejemplo, la zona del pulmón que colinda con las costillas se llama pleura costal. Será esta de acá, ¿no? Esta zona de acá. Pleura costal. ¿Ya? La pleura que tapiza el diafragma, ¿no? Tapiza todo el diafragma, será pleura diafragmática. La pleura que tapiza las superficies internas, donde está el hilio pulmonar, las superficies internas de los pulmones, donde está el hilio pulmonar, será la pleura mediastínica. ¿Por qué? Porque está mirando al mediastino, ¿no? Y la pleura que tapiza la parte de la punta del pulmón, la parte más superior del pulmón, se llama pleura del vértice, ¿no? Pleura del vértice. Otros también le llaman pleura de la cúpula pleural. La cúpula pleural le llaman. ¿Ya? Eso depende de la zona. Acá vean ustedes, esta es la pleura parietal. Y acá hemos hecho una ventana, una abertura, pues una ventana, para ver el pulmón. Y evidentemente tapizado por la pleura visceral. ¿Qué pleura será esta? No, está bien, pero de acuerdo a sus partes. La costal. ¿Esta de acá? Diafragmática. ¿Esta de acá? ¿Y esta de acá? Vértice o de la cúpula pulmonar, ¿no? Listo. Bueno, está la pleura parietal, pleura visceral. Ya, esta es una vista frontal, del peto. ¿Saben lo que es el peto? ¿Alguien sabe lo que es el peto? ¿Qué es el peto? Un armazón, ¿no? Claro. Los antiguos ejércitos, pues, griegos, romanos, ¿no? ¿Ustedes han visto la película 300? ¿La han visto? Bien, pues ahí el ejército espartano, ¿no? Eran 300 espartanos que combatieron a los persas, ¿no? Entonces, les contaba que la armadura de estos espartanos, de estos romanos, también ejército romano, era metálica, pues, ¿no? Ustedes saben que ya ellos habían superado la era del bronce, ¿no? Y habían descubierto el bronce. Era metálica, era de bronce. Y esa armadura, la parte anterior de la armadura, se le llamaba peto, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hacen una costotomía, o sea, cortan, a ver, atiendan por favor, cuando hacen una costotomía, acá en la parte lateral del tórax, en ambos lados, ¿ok? Y de acá libero a la parrilla costal de los músculos, del cuello, etcétera, el subclavio y todos esos músculos, yo puedo abrir la pared anterior del tórax, como si fuera una armadura. Por eso que en anatomía
la pared anterior del tórax también le llaman peto. Pero obviamente para poder separarla del tórax, tengo que hacer una costotomía lateral a ambos lados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, perdón. Ya, entonces acá tenemos una vista del peto, pero vista por dentro del tórax, una vista interna, una vista frontal, pero interna, ¿no? Y acá lo que veo es esta pleura, ¿no? Que es la pleura parietal, ¿no es cierto? Esta es la pleura costal, esta es la pleura diafragmática, esta es la pleura del vértice y esta es la pleura mediastínica, ¿no? Perfecto. Bueno, esta diapositiva ya la vimos. Ya. Vamos a ver ahora los famosos senos y cosenos. Ya. Miren. Acá, la pleura costal, esta es la pleura costal, la pleura parietal costal, forma un ángulo agudo con la pleura diafragmática, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? ¿Qué es un ángulo agudo? ¿Un ángulo menor de cuánto? De 90 grados, muy bien. Entonces, la pleura costal hace un ángulo con la pleura diafragmática y forma un angulito. Un angulito. Ese angulito se llama seno costo diafragmático. Seno costo diafragmático. ¿Ya? No se llama ángulo, se llama seno costo diafragmático. ¿Por qué es importante ese seno costo diafragmático? Y se lo voy a explicar de una vez, aunque es ya un poco, nos estamos metiendo en el curso de anatomía aplicada, porque en este ciclo por primera vez en anatomía estamos haciendo historia, porque estamos dictando un curso electivo que se llama anatomía aplicada. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver, se está viendo, ¿no? Temas de tórax, temas de abdomen, temas clínicos, temas quirúrgicos, porque tienen mucha relación con la anatomía. ¿Ya? Entonces, pero vamos a explicar un poquito. ¿Por qué es importante este seno costo diafragmático? ¿Por qué? Porque hay un síndrome. Un síndrome es una condición clínica de un paciente, pero que es común a varias enfermedades. O sea, tal enfermedad me da este síndrome, tal enfermedad me da este mismo síndrome, tal enfermedad me da este mismo síndrome. O sea, es común. ¿Y a qué síndrome me refiero? Al llamado derrame pleural. Derrame pleural. Antiguamente le llamaban, hace muchísimos años, cuando yo era pues chico, ¿no? Le decían pleuresía, ¿no? Mi abuela, me acuerdo, uy, fulano tal, ¿qué ha sido de él? Se murió de pleuresía. Bueno, yo no era médico, ni siquiera estudiante de medicina, ¿no? Se me quedó el término ahí nadando en la mente, hasta que cuando ya comenzamos a estudiar, entendí que la pleuresía era el derrame pleural. Entonces, ¿qué pasa en el derrame pleural? Entre la pleura parietal y la pleura visceral se comienza a acumular líquido pleural en exceso. Ya les dije, entre las dos pleuras hay unos cuantos milímetros nada más entre pleura y pleura, y que está, digamos, está ocupado por una pequeñísima cantidad de líquido linfoideo. Pues ese líquido linfoideo comienza a aumentar, aumentar, aumentar y aumentar. Y se produce el llamado derrame pleural. Y ese exceso de líquido, por gravedad, cae y ocupa este seno, el seno costo diafragmático. ¿Ok? Y cuando uno ve la imagen radiológica de la placa de tórax, esa zona ocupada por el líquido en el seno costo diafragmático se ve opaca,
se ve opaca, ¿ok? Entonces uno dice, aquí hay un derrame, ¿ok? Un derrame pleural, ¿ok? Ahora, ¿qué enfermedades me puede dar derrame pleural? Una insuficiencia cardíaca, una infección al hígado, una pancreatitis, una neumonía, una tuberculosis, ¿no? Hay múltiples enfermedades que me pueden dar derrame pleural. Por eso que el derrame pleural en sí no es una enfermedad, es un síndrome común a muchas enfermedades, ¿no? Esa es la importancia del seno costodiafragmático. Acá tenemos el seno costodiafragmático derecho, aquí tenemos el seno costodiafragmático izquierdo. Y miren ustedes, este ángulo que forma la pleura mediastínica con la pleura diafragmática, esto también es un ángulo, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de ángulo? Si este es un ángulo agudo, ¿qué ángulo será este? Un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Un ángulo abierto, un ángulo obtuso. ¿Cuál es la característica de un ángulo obtuso o abierto? Que es mayor de 90 grados. Acá también se forma un ángulo. Este ángulo se llama seno cardiofrénico. Seno cardio de corazón y frénico de diafragma. Seno cardiofrénico. También se le puede decir seno, ¿cómo se llama? Cardiodiafragmático, también se le puede decir, ¿no? Cardiodiafragmático. También está bien dicho. ¿Ya? Esos son los ángulos importantes, ¿ya? Con respecto a los senos, ¿ya? Muy bien, ¿qué músculo es este? El diafragma, ¿no? El diafragma es un músculo plano, aplanado, en forma de cúpula, ¿no? En forma de copa, cúpula, ¿no es cierto? Con una copa, que separa tórax de abdomen, el tórax del abdomen, ¿ok? Este es un corte horizontal o corte transversal. Acá ven ustedes la columna dorsal, la columna vertebral dorsal. Acá ven ustedes el esternón. Y vean ustedes cómo la cúpula ocupa todo el espacio, ¿no? Todo el espacio que separa el tórax del abdomen. Solamente quedan acá unos orificios llamados hiatos, que después vamos a ver, tienen sus nombres, orificios o hiatos. Y vean ustedes que la superficie es curva, ¿no? En forma de cúpula. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Y hay una particularidad de este músculo, que el centro es tendinoso. El tendón está en el medio. Y hacia la periferia tenemos una serie de fibras musculares radiadas. Este es músculo esquelético, por si acaso, ¿eh? No es músculo liso, es músculo esquelético. ¿Ok? Ahí tenemos la hojuela derecha, que es una parte del tendón. Ahí tenemos la hojuela izquierda, que también es parte del tendón. Y tenemos la hojuela media, que está en la base del corazón, que también es parte del tendón. Entonces, esta disposición radiada y periférica de las fibras estriadas, musculares estriadas en el diafragma, le va a dar una característica fisiológica a este diafragma. ¿Cuál va a ser? Que cuando esas fibras musculares se contraen, como están periféricas y radiadas, el diafragma baja, desciende. Cuando las fibras se contraen, el diafragma baja o desciende. Y cuando las fibras se relajan, el diafragma sube, asciende. Ese movimiento del diafragma es fundamental para la ventilación. Ustedes en fisiología les van a explicar que hay 3 momentos de la respiración: la ventilación, ¿no?
el intercambio gaseoso, o también llamado hematosis, y la perfusión. ¿Ok? Entonces, el momento de la ventilación, es decir, cuando ingresa el aire, es responsabilidad del diafragma. Con ese movimiento que hace como especie de émbolo, desciende y sube, desciende y sube. Cuando desciende, uno inspira, o sea, ingresa el aire. Cuando el diafragma asciende, o sea, sube, uno expira. No expira, porque expirar es morir, con X. Expira con S. Es cuando el aire sale. ¿Ok? El diafragma es el principal músculo de la respiración. ¿Ok? Y eso se da por su disposición de fibras musculares que son en sentido radiado y periférico. ¿Ya? Ya, este es el mismo diafragma, pero visto de abajo. O sea, acá lo estamos viendo del lado abdominal. Lo estamos viendo por abajo. Igualito, acá tenemos el esternón, barriga costal, y acá tenemos la columna dorso-lumbar, ¿no? Acá es lumbar prácticamente, dorso-lumbar. Siempre el tendón en el medio, y las fibras radiadas, ¿no? Radiadas hacia, en forma periférica, ¿no? Hacia la periferia. Ahí está el tendón central. Y ahí están las fibras, miren ustedes, fibras esternales hacia adelante, las fibras costales hacia los costados, hacia los lados, y hacia atrás las fibras lumbares, ¿no? ¿Quiénes son acá locos por el asado? Levanten la mano, ¿quiénes son locos por el asado? O sea, les gusta la parrilla, pero esas cosas, la carne, esas cosas. Muy bien. A ver, de todos los loquitos por el asado, a ver, ¿quién me dice? Porque las vaquitas también tienen diafragma, por si acaso. Las vaquitas tienen diafragma también, igual que nosotros, somos mamíferos. ¿Ok? ¿Qué corte de carne es el diafragma? ¿Perdón? No. ¿Ah? Claro, pues la entraña fina, pues lógico, la entraña fina es el corte de la res, que es el diafragma. ¿Ya? Ojo que hay una falsa entraña que no es el diafragma, y es la parte más lateral de la zona del tórax, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Le pregunta de examen, por si acaso. Ahí tenemos los pilares, ¿no? Acá tenemos un par de pilares que son tendones, que también nacen del diafragma y se insertan en la cara anterior de la columna dorso-lumbar, ¿no? Los pilares. Acá tenemos un ligamento, miren ustedes, llamado ligamento arqueado, que justamente está por detrás de este orificio. Vean ustedes, ¿no? Acá hay un orificio. Este es el orificio para la vena cava, ¿no? El orificio para la vena cava. ¿Qué vena cava? ¿Superior o inferior? Inferior, correcto, ¿no? Orificio para la apertura, no, está mal dicho, ¿verdad? Esto bórrenlo, este término está mal. No es apertura, es orificio de la vena cava inferior. ¿Perdón? Sí, orificio es igual a hiato, significa lo mismo, son sinónimos. Pero en la descripción anatómica, en el caso de la vena cava inferior, se usa más la palabra orificio. Por eso que yo digo orificio de la vena cava inferior. Acá tenemos, vean ustedes, un hiato. También un orificio, ¿no? Pero en este caso se le llama más hiato, por donde pasa este gran vaso. ¿Cómo se llama este hiato? Hiato aórtico. Hiato aórtico, porque por ahí atraviesa la aorta del tórax al abdomen.
¿no? Hiato aórtico. Muy bien. Y al costadito de este ligamento arqueado medio hay otro hiato. Ah, pero acá no estamos viendo qué es lo que sale por aquí. ¿Qué sale por aquí? El esófago. Entonces, ese hiato, ¿cómo se llama? Hiato esofágico, ¿no? Entonces vamos a tomar esa convención, ¿ya? Estos orificios, tanto del esófago como de la aorta, vamos a llamarlos hiatos. En cambio, el de la vena cava inferior, vamos a llamarlo orificio, ¿ya? Muy bien. Bueno, hemos revisado ya lo que es pleura, hemos revisado lo que es, ¿cómo se llama? Diafragma. Ahora vamos a ir a lo que es pulmón, ¿ya? Bueno, este clima ya me tiene loco ya, porque en la mañana cuando uno sale de su casa pues hace un poco de frío, ¿no? Pero ya después el clima, la temperatura comienza a subir y ya uno siente calor ya. Bueno, vamos a hablar sobre los pulmones, ¿ya? Vamos a ir ya directo al órgano más importante de los espacios pleuropulmonares, ¿no? Los pulmones. ¿Quién tiene hora, por favor? Van a ser casi las 10. Ah, ya. Todavía tenemos tiempo para hacer, antes de tomar un break, ¿ya? A ver, yendo por el lado de la pulmonaria. Pulmones. ¿El pulmón es una víscera? Sí, es una víscera. Muy bien, cuando yo quiero comer pulmón de vaca, voy al mercado y ¿cómo lo pido? Bofe, pues bofe, es el bofe. ¿Ya? El bofe. ¿Ya? ¿Y con el bofe qué se prepara? La chanfainita, muy bien. A ver, levante la mano a los que les gusta la chanfainita, a ver, por favor. La verdad, no se avergüencen, ¿ah? Ya, a ver, levante la mano a los que no les gusta la chanfainita, definitivamente. Ah, o sea, no han comido 7 colores, 5 colores, 3 colores, no han comido eso, no saben lo que se pierde, ¿no? Por favor. No hay forma. No hay forma. Hasta el Papa ha comido 7 colores ahí en Chiclayo, bro. Se pase, ¿no? Bien. Entonces, pulmones. Los pulmones son los órganos pues, fundamentales de la respiración, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de estos órganos se va a dar el intercambio gaseoso o la hematosis, ¿no? Sin pulmones el corazón no sería nada, ¿no? Y sin el corazón los pulmones no son nada, ¿no? Ese es el matrimonio perfecto, ¿no? Funcionan sincronizadamente, ¿ok? Entonces los pulmones tienen un vértice en la punta superior del corazón, es superficie lisa, tiene una convexidad que sobrepasa a la primera costilla. Ojo, la punta, el vértice o el ápex, también le dicen ápex, algunos neumólogos, cirujanos de tórax le dicen ápex, sobrepasa la primera costilla. Entonces, si por ejemplo por acá entra una bala o entra un cuchillo, un arma blanca, pueden perforar el pulmón fácilmente, ¿no? Y vemos que, la arteria subclavia imprime un surco en la parte interna de este vértice o este ápex, ¿no? La subclavia. Y es más, acá justamente por debajo de la clavícula, entre la clavícula y la parrilla costal, es el punto de entrada para poner el famoso catéter venoso central en la vena subclavia. Ya es un procedimiento para poder canalizar una vena profunda, ¿no? Una vena importante, ¿no? Entonces ahí podemos tener acceso
a la subclavia y traumáticamente puede haber también un acceso al vértice, a la punta o al ápex del pulmón, ¿ya? La base del pulmón descansa sobre el diafragma, como ustedes ya podrán imaginar, siendo la base del lado derecho un poquito más elevada por la presencia del hígado, ¿no? El hígado, como es un órgano voluminoso que está en el hipocondrio derecho, desplaza un poquito en el diafragma derecho hacia arriba. Entonces, cuando yo veo una placa, siempre la base del pulmón derecho la veo un poquito más arriba con respecto a la base del pulmón izquierdo, ¿ya? Igual, las superficies del pulmón son muy parecidas a la de la pleura parietal, ¿no? Tenemos una superficie costal, que es la que limita con las costillas. Tenemos una superficie mediastínica, que es la que mira los pulmones. Y tenemos una superficie diafragmática, que es la que se posa sobre el diafragma. ¿Ok? ¿Estamos claros? Perfecto. Ahí tienen ustedes nuevamente la diapositiva que es conocida. El vértice, ápex o punta del pulmón. Vean ustedes cómo, como dice la teoría, sobrepasa la primera costilla. Acá está la primera costilla. Entonces, cualquier herida o cualquier arma que pueda entrar por aquí, por encima de la clavícula, puede fácilmente dañar el pulmón, y cuando se daña el pulmón se produce algo que se llama neumotórax, ¿ya? Neumotórax, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pulmón es como un globo lleno de aire. Cada vez que yo inspiro se llena de aire como un globito, y cada vez que yo expiro, parte del aire, no todo el aire, parte del aire sale. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes pinchan un globo? El aire sale, se desinfla, pero ese aire que sale del pulmón no sale al exterior, sino ocupa el espacio pleural. Entonces ustedes ven un pulmón, el aire lo colapsa el pulmón, el aire lo aprieta el pulmón, lo reduce a su mínima expresión, y todo el espacio pleural se llena de aire. Eso se llama neumotórax, ¿ya? Esa es una emergencia médica, ¿no? Una emergencia médico-quirúrgica, ¿ya? Ahí tenemos la base, que es la que descansa sobre los diafragmas. Muy bien, vamos a ver ahora las divisiones del pulmón, ¿ya? El pulmón derecho tiene dos divisiones. El pulmón izquierdo tiene solamente una, ¿ok? A las divisiones se le llaman cisuras, ¿ya? El pulmón derecho tiene una cisura oblicua, ahora lo vamos a ver, y una cisura horizontal. Cisura oblicua y cisura horizontal. Mientras que el pulmón izquierdo tiene una sola cisura, que es la cisura oblicua, ¿ya? Continuamos, por favor. Entonces, decíamos que las cisuras del pulmón derecho son dos, la cisura oblicua y la cisura horizontal, mientras que la cisura del pulmón izquierdo solamente una, que es la oblicua. Este es un pulmón derecho, pero visto de perfil, ¿no? Es una vista, un plano sagital, o sea, lo estamos viendo de perfil al pulmón derecho. Y acá estamos apreciando las dos cisuras. Vean ustedes, la primera es esta, oblicua, que va de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿no? Cisura oblicua. Y más o menos en un tercio de su trayecto va a salir la cisura horizontal hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. La cisura horizontal. Eso va a determinar que el pulmón derecho tenga tres lóbulos.
lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿no? Tres lóbulos, ¿no? Superior, medio e inferior. ¿Ok? Esta es una vista frontal pero posterior del tórax y de los pulmones, ¿no? Acá ven ustedes la columna, las costillas y están los ambos pulmones, ¿no? Derecho e izquierdo. Miren ustedes, el pulmón izquierdo solamente tiene una sola cisura, que es la cisura oblicua, y que me determina el lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿no? Lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia en lo que respecta a cisuras y lóbulos entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Ajá. Este es el pulmón derecho. ¿Qué superficie es esta? Superficie mediastínica. Correcto. Superficie mediastínica. Y ahí, lo más importante de esta superficie, son los elementos que transitan acá, en la parte que está casi en el centro. ¿Cómo se llama este elemento que está en el centro? Se llama el hilio pulmonar. El hilio pulmonar. Por ahí va a transitar el bronquio principal. Por ahí va a transitar las ramas de las venas pulmonares, la arteria pulmonar y los vasos bronquiales. ¿Ok? Entonces para mí sería muy fácil decir, bueno, esta es la vena pulmonar, esta es la arteria pulmonar, este es los vasos bronquiales y este es el bronquio. Listo, ya no vamos. Pero no. Acá viene algo que no está en la diapositiva, ¿ya? Y que sí es importante que lo sepan. En el hilio vamos a identificar estos elementos que ya los he mencionado, ¿no es cierto? Pero que funcionalmente, fisiológicamente, están divididos, ¿ya? Y es una división un poquito más funcional, más lógica. Entonces, ya no hablamos de hilio, hablamos de pedículos, ¿ya? El hilio pulmonar posee dos pedículos. ¿Cómo se llaman estos pedículos o cómo se denominan estos pedículos? Pedículo funcional por un lado y pedículo nutricio por el otro. Dos pedículos, funcional y nutricio. Vamos a empezar dando un concepto más sencillo, que es el pedículo nutricio. El pedículo nutricio está conformado por los vasos sanguíneos que irrigan al órgano, o sea, que irrigan al pulmón, que le llevan sangre oxigenada al pulmón, que le llevan los nutrientes al pulmón, para que sus células puedan funcionar y puedan vivir. Así como el corazón tiene las arterias coronarias, así como el estómago tiene la arteria, no sé, coronaria estomáquica, a las gastropiploicas, etc., ¿no? Cada órgano tiene sus arterias, muy bien, el pulmón también tiene sus arterias, que le llevan sangre oxigenada y le llevan nutrientes. Por eso que se llama pedículo nutricio. ¿Ok? ¿Y qué vasos conforman el pedículo nutricio? Facilito. La arteria y la vena bronquial. Arteria y vena bronquial. Que en algunos casos, en la mayoría de casos diría yo, son ramas de la aorta, son ramas directas de la aorta. Pero también hay algunos otros casos que son ramas de otras arterias, ¿no? Como por ejemplo las esofágicas, ¿no? Pero básicamente de las aortas. De la aorta, ¿no? Porque no son las, no, la aorta.
Muy bien. Y a través del ilio, este pedículo funcional, a través del ilio, llega al pulmón y se divide en ramitas cada vez más pequeñas y llegan a todas las células. ¿Ok? Vean ustedes. Ahora, ¿dónde localizamos a los vasos bronquiales? Aquí, estos chiquititos que ni se ven ni se notan, que siempre acompañan a los bronquios, ¿no? Acá vemos el bronquio derecho que ya se está dividiendo, ya. Este bronquio derecho ya se está dividiendo. Pues bien, este es el bronquio y aquí nomás al costadito del bronquio están los vasos bronquiales, es decir, el pedículo nutricio. Entonces, cuando uno diseca un pulmón o ve un pulmón disecado, uno se lleva una gran sorpresa, ¿no? Porque dice, estas son las arterias bronquiales, son diminutas, son chiquititas, bien delgaditas, y el pulmón es un tremendo órgano, pues, ¿no? Entonces, un poco como que no hay una proporcionalidad entre el diámetro de la arteria y el órgano, en este caso el pulmón, pero así es la naturaleza, ¿no? Así es. ¿Ok? Ese es el pedículo nutricio. Y la pregunta es, entonces, ¿cuáles son los elementos del pedículo funcional? Entonces, pero antes de mencionar cuáles son los elementos del pedículo funcional, vamos a explicar por qué ese nombre, ¿no? ¿Por qué pedículo funcional? Porque son los elementos que le va a dar la funcionalidad al pulmón. O sea, el pulmón va a hacer su trabajo fisiológico en base a los elementos del pedículo funcional. ¿Cuáles son los elementos del pedículo funcional? Primero, bronquios. Como yo le dije, acá tenemos el bronquio derecho que ya se está dividiendo ya. Arteria pulmonar, que también acá ya se está dividiendo ya la arteria pulmonar. Y las venas pulmonares, que siempre son dos en ambos pulmones. Las venas pulmonares siempre son dos en ambos pulmones. Entonces, de repente algunos ya lo saben, pero otros de repente se estarán preguntando, ¿por qué hemos pintado las venas pulmonares acá de color rojo? ¿Por qué de color rojo? Porque por las venas pulmonares sale del pulmón sangre oxigenada. Por eso rojito. Es una vena, pero que está llevando sangre oxigenada, cual si fuera una arteria, ¿no? Pero no es arteria, son venas. ¿Y por qué la arteria pulmonar, está pintada de azul? Porque la arteria está llevando hacia el pulmón sangre no oxigenada, sangre venosa, cual si fuera una vena, pero no es una vena, es una arteria. ¿Estamos claros? Perfecto. Esos tres elementos, bronquio, arteria pulmonar y venas pulmonares, forman el pedículo funcional. Y todos transitan por el ilio pulmonar. ¿Qué otra cosa más vamos a encontrar en el ilio pulmonar? Podemos encontrar nódulos, que no son otra cosa que ganglios linfáticos, ¿eh? Son ganglios linfáticos, nódulos. ¿Ya? ¿Y el bronquio qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva el bronquio? El aire, pues, el aire. ¿De dónde se va a obtener el oxígeno? Para que en los alveolos pulmonares se pueda dar el intercambio gaseoso o también llamada hematosis. ¿Ya? Perfecto. Entonces, dicho eso, bronquio derecho, arteria pulmonar derecha, venas
pulmonares, ¿no? Están las dos, miren ustedes, acá hay una y acá hay otra, dos, y ahí está el nódulo pulmonar, más o menos este es el orden en que ustedes lo van a encontrar en las piezas anatómicas, ¿no? Con algunas variantes, ¿no? A veces el mismo paso del tiempo, la manipulación de la pieza anatómica, en este caso estoy hablando del pulmón, puede un poco alterar la anatomía, ¿no? La anatomía clásica, pero casi siempre van a encontrar en este orden, ¿no? Las venas pulmonares orientadas hacia adelante y abajo. Las venas pulmonares orientadas hacia adelante y hacia abajo. En medio, la arteria pulmonar y en la parte posterior, los bronquios, ¿no? Es más o menos la distribución en el límero pulmonar en los cadáveres, ¿no? Ya de repente ustedes, ya sus profesores ya les han explicado, ya les han enseñado, porque los profesores de práctica están bastante más avanzados que nosotros en la teoría. Y la arteria bronquial, pues que ahí ni se ve, ¿no? Es diámetro muy pequeño, y que siempre, si ustedes le ponen en el examen práctico del anfiteatro una piltrafita, pero que está al costadito del bronquio, al costado del bronquio no van a poner bronquio, pues. No sean monces. Tienen que poner arteria o vasos bronquiales. Así de sencillo. ¿Ya? Para que sea bronquio, tienen pues que ver el alfiler ahí en pleno bronquio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Lo mismo para el pulmón izquierdo. Exactamente lo mismo. Arteria pulmonar, bronquio, vasos bronquiales y las venas pulmonares, que son dos, ¿no? Esta y esta. Siempre orientadas hacia adelante y abajo, ¿no? El bronquio un poquito hacia atrás y entre ambos elementos la arteria pulmonar. ¿Bien? Hay los nódulos, pues, ¿no? Que son ganglios linfáticos. Los nódulos son ganglios linfáticos. Dentro de la estructura del órgano, es decir, del pulmón o de los pulmones, ¿cuál de las estructuras de los pedículos, tanto nutricio como funcional, cuál es la estructura que determina la división de los lóbulos y la división de los lóbulos en segmentos? Correcto, los bronquios. Los bronquios, ese concepto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, a ver, yo, como digo, ¿no? Yo tuve el privilegio de estudiar medicina, así como están estudiando ustedes en este momento, en la década del 80, la década del terrorismo. ¿Y por qué digo que fue un privilegio para mí? Porque, a ver, por favor, un poquito de silencio. Porque en aquella época cambiaron mucho los conceptos médicos, ¿no? Hubo una revolución en base, pues, a la tecnología, al avance tecnológico, una revolución en la medicina. Y, por ejemplo, antes que yo estudiara medicina, habían hospitales, por ejemplo, que se veían muchas enfermedades torácicas, que lo que hacían los cirujanos, por ejemplo, de tórax, era al extirpar el pulmón completo, ¿no? Hacía una extirpación total del pulmón. Más aún tomando en cuenta que nuestro país toda la vida ha tenido muy alta prevalencia de tuberculosis. Entonces habían pacientes que llegaban a la emergencia sangrando con hemoptisis, ¿no? Cualquier cantidad de sangre, tosían y eliminaban cualquier cantidad de sangre, que no quedaba otra que simplemente operarlos, ¿no? Una tremenda caverna tuberculosa que había que operarlos y le sacaban todo el pulmón. Lo mismo para el cáncer de pulmón, etc, etc, etc.
En cambio, ya cuando se estudió la segmentación pulmonar, ya las cirugías fueron cada vez más circunscritas al área afectada, ¿no? Entonces ya no se extirpaba pues el pulmón por completo, se extirpaba pues el lóbulo, ¿no? Se hacía una lobectomía, se extirpaba el caso del pulmón derecho, pues el lóbulo superior, el medio o el inferior. Si era el izquierdo, el superior o el inferior, ¿no? Entonces, y después, ya con el advenimiento de una nueva tecnología que eran los fibroscopios, ¿no? Los fibroscopios, en el caso del pulmón existe lo que es la broncoscopía, ¿no? Que consiste en introducir un fibroscopio, ya sea por la nariz, por las fosas nasales o por la boca, introducirlo por la tráquea y llegar a los bronquios, tanto de los lóbulos como inclusive a los bronquios ya de los segmentos. ¿No? Hay fibroscopios muy flexibles y muy delgaditos que pueden llegar hasta los segmentos. Y a través del mismo fibroscopio se puede inclusive solucionar algún problema, o sea, ya es no solamente diagnóstico, sino tratamiento. Entonces, toda esa evolución de la medicina, no solamente en el área de la neumología, de la cirugía de tórax, sino también en las otras áreas, ¿no? Gastro, neurocirugía, neurología. Yo he visto progresar a la medicina, ¿no? Desde la década del 80, que yo fui alumno, hasta la actualidad, en donde todavía hasta ahora, a Dios gracias, ejerzo la medicina, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido pues una bendición, y probablemente de acá a unos 30 o 40 años ustedes probablemente estén diciendo lo mismo que yo estoy diciendo en este momento, ¿no? Así evolucionamos. Entonces, acá tenemos el pulmón derecho, y tenemos ya dibujados los segmentos, ¿no? Que pertenecen a cada uno de los lóbulos, ¿no? Acá tenemos el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y cada segmento con un colorcito, ¿ok? Vamos a empezar viendo a los segmentos, ¿ya? Ahí tenemos el segmento apical, que es el segmento número 1. Apical es porque está justamente en el vértice, ¿no? En el ápex, en el vértice del pulmón. Tenemos el segmento posterior y el anterior. 3 segmentos. O sea, el lóbulo superior derecho del pulmón derecho tiene 3 segmentos: el apical, el anterior y el posterior. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí todo fácil. Pasamos al lóbulo medio. Ahí tenemos el segmento lateral, y el otro que viene a ser pues el medial, ¿no? Si uno es lateral, el otro es medial. Y esos son los 2 segmentos del lóbulo medio, ¿ya? El lateral y el medial. Paro de contar. Yo les digo, ¿no? Para efectos del examen, cuando yo pregunto sobre segmentos, yo siempre pongo el nombre, ¿ya? Y adicionalmente podría poner entre paréntesis el número, ¿ya? El número que están viendo ahorita en la diapositiva. Puedo poner el nombre solo también, solo el nombre, más no el número, ¿ya? Nunca pongo el número solo, porque el número solo a mí no me dice nada, pues, no me dice nada. En cambio, si yo digo, no, apical, ya yo sé que es el del lóbulo superior que está arriba, ¿no? El mismo nombre te lo hace evocar, ¿no? Si yo digo el medial, ya sé que es el lóbulo medio, y sé que está mirando al corazón, ¿no? Entonces, ya un poco como que el mismo nombrecito le da sentido a la anatomía, ¿no? En cambio, si yo pongo solamente el número a mí no me dice nada. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Quedó claro, no? Eso es para efecto de la evaluación del examen. ¿Ok? Bien. Y vamos a ver el lóbulo inferior, pero voy a cambiar de vista. Para el lóbulo inferior me voy a ver la cara mediastínica, ¿ya? La cara mediastínica del pulmón derecho, y acá vemos, miren ustedes, todos los segmentos del lóbulo inferior.
Vamos a ver el primero de ellos, el que está más arriba. Ahí está. El superior. Algunos le llaman apical de la base, ¿ya? El segmento apical de la base. A mí no me gusta llamarlo así porque se puede confundir con el apical del lóbulo superior. Entonces yo prefiero solamente llamarlo superior. Y ya después van a ver ustedes por qué se le dice superior. Al final, cuando veamos los otros 4 segmentos, ya ustedes mismos van a decir por qué se le dice superior al segmento 6, ¿ya? De ahí tenemos el medio basal, ¿no? Medio porque es medial. ¿Y por qué basal? ¿Por qué? Porque está justamente en la base del pulmón. Está tomando contacto con la cara diafragmática. Entonces, medio basal. Entonces, si ese es el medio basal, ese será el anterobasal, ¿no es cierto? Porque está hacia adelante y está en la base también. Ese que es este de acá en marrón es el laterobasal. ¿Por qué? Porque es lateral, ¿no? Es opuesto al medial y está en la base también. ¿Y este naranjita cuál sería? El posterior basal o posterobasal, ¿no? Listo, esos son los 5 segmentos del lóbulo inferior. Entonces la pregunta es, ¿por qué el 6 le ponemos superior? Correcto, porque no tiene contacto con la base, no tiene contacto con el diafragma. Ya, esa es la razón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, alguna vez en un examen yo hice una pregunta y dije, ¿no? ¿Cuál es el segmento del lóbulo inferior que no toma contacto con la base? La respuesta es el superior, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo. Acá tenemos el pulmón izquierdo. Acá solamente tenemos 2 lóbulos. Acá difiere un poquito, pero hay cierta similitud, ¿eh? Hay cierta similitud, pero difiere un poco. Vamos a ver. Ahí tenemos el ápico posterior. Ápico posterior, es decir, el apical y el posterior del pulmón derecho se han fusionado en uno. Ápico posterior. Y por eso que el número le ponen 1, 2, ¿no? Como para traer el concepto del pulmón derecho, ¿no? Como yo tenía el 1 y el 2, el apical y el posterior en el derecho, ahora le llamo 1, 2, ápico posterior. Por eso que a mí me gusta mejor llamarlo por su nombre, ¿ya? Y luego tenemos el anterior, pues, ¿no? El anterior. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos segmentos tiene el lóbulo superior del pulmón izquierdo? Tiene solamente 2, ¿no? El ápico posterior y el anterior, ¿correcto? 2, no, perdón, son 4, me equivoco, son 4, sino que son los que guardan similitud con el lóbulo superior del lado derecho. ¿Ya? En este caso, faltan 2. ¿Cuáles son esos 2? Los lingulares, ¿no es cierto? Los lingulares. Ahí está, el lingular superior y el lingular inferior. Bueno, el nombrecito del lingular es porque ustedes lo habrán visto en los cadáveres, en las piezas anatómicas, es como una lengüita, ¿no? Que sobresale al lóbulo superior, ¿no? Por eso se llaman lingulares, ¿no? Esto sí es totalmente distinto a lo que se da en el pulmón derecho, ¿no? Es distinto a lo que se da en el pulmón derecho. Muy bien. ¿Y qué nos queda por ver ahora? Solamente el lóbulo inferior, ¿no es cierto? El lóbulo inferior. Ahí está. Nos vamos nuevamente a la cara mediastínica. Ya. Vamos a dar una revisada. ¿Qué segmento es? Ápico posterior, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Anterior. De aquí, lingular superior, lingular inferior. Todo esto es el lóbulo superior, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver los basales, ¿ok? Nuevamente el superior, igual que el derecho, igualito. El anteromedio basal, es decir, una fusión del anterior y el medio, ¿no? Anterior y el medio que se dan en el pulmón derecho es como una fusión, perdón.
anteromedio basal, correcto. Por eso que se le llama 7 y 8, ¿no? Una fusión de ambos. Luego tenemos el laterobasal. ¿Y cuál falta? El posterobasal, ¿no es cierto? Y listo. Entonces también terminamos, en lo que respecta a numeración, terminamos en 10 también, ¿no? Igual que en el derecho. Se han hecho como un artificio para que todo termine en 10, tanto el derecho como el izquierdo. Pero les repito, yo nunca pregunto solo por número. Siempre pongo el nombre del segmento, le puedo adicionar el número, sí, entre paréntesis, como no también. ¿Ya? Lo más importante para mí es el nombre, porque el nombre a mí me ayuda a evocar qué pulmón es y su ubicación del segmento. Muy bien. Vamos a mencionar a este órgano que es la extensión de la laringe, ¿no? Cuando se desarrolla cuello, ¿no? Se estudia a la laringe. Tengo entendido que ustedes no han hecho cuello todavía, ¿no? Eso es anatomía 2. Sí. Eso es producto de un cambio en la estructura del curso Anatomía 1, Anatomía 2, que se dio durante un periodo en el cual ni el doctor Barriga ni quien habla estuvieron en la facultad. Cambio con el cual nosotros particularmente, y lo digo abiertamente porque no es nada malo, no estamos de acuerdo. ¿Ya? Porque, ¿qué pasaba? Antes, anatomía era un solo curso, ¿ok? Anatomía, simplemente. No había anatomía 1, anatomía 2, no había. Era anatomía de corrido. Nosotros empezábamos con miembro superior. Miembro superior, se disecaba todo el miembro superior y después pasábamos a cuello. Recuerden que entre miembro superior y cuello hay muchas relaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, el plexo braquial, por ejemplo, ¿no? Su nacimiento es en el cuello, ¿no es cierto? Su nacimiento es cervical, ¿no? Y también vasos sanguíneos importantes que van al miembro superior, la humeral, qué sé yo, que proviene del axilar y el axilar de la subclavia, eso también se ve en el cuello, ramas de la subclavia se ven algunas ramas en el cuello. Entonces había relación. Y de ahí pasamos a cabeza. Porque cuello con cabeza también tiene relación anatómica, ¿no es cierto? Y ya después que terminábamos con miembro superior, cuello y cabeza, pasábamos a tórax. Entonces cuando llegábamos a tórax ya habíamos visto laringe, pues. Entonces la laringe, su continuación de la laringe es la tráquea, ¿no es cierto? Y después de tórax pasábamos a abdomen, de abdomen pasábamos a pelvis y de pelvis a miembro inferior. Y ahí se acababa todo, ¿no? Entonces, bueno, fueron decisiones que en su momento tomaron los encargados del curso en aquel momento. No es una crítica destructiva, es una crítica constructiva, ¿no? Son dos maneras de mirar las cosas, pero bueno, bien, entonces cabría mencionar que la vía aérea, ojo, atiendan por favor, esto no está escrito en la diapositiva. La vía aérea empieza en las fosas nasales, ¿ok? Que es la primera parte por donde ingresa el aire que respiramos. De ahí, las fosas nasales se comunican con la faringe. No, la faringe es una porción, es como un embudo muy grande que abarca desde las fosas nasales hasta la laringe. Tenemos la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. ¿Ok? Y de la laringofaringe, de ahí recién deriva la laringe. La laringe es un órgano respiratorio también, por ahí pasa el aire, pero también a la vez es un órgano fonador, ¿no? En la laringe están las cuerdas vocales y a través de las cuerdas vocales yo puedo emitir los sonidos, ¿ok? La voz, ¿no? La voz, puedo emitir las palabras, etc. Muy bien. Entonces, la tráquea es la continuidad o la continuación ¿de quién? De la laringe. Es decir, vía aérea, cuando digo vía aérea, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. ¿Ok? Eso es la vía aérea. ¿Ya?
Entonces, acá tenemos la tráquea. Está compuesta por anillos cartilaginosos incompletos. ¿Qué quiere decir incompletos? Es cartílago hialino que forman como anillos, pero la parte de atrás le falta la última parte del anillo. ¿Ok? Anillo incompleto. ¿Ok? Así está conformada la tráquea. Debajo de los anillos cartilaginosos vamos a encontrar músculo liso, músculo visceral, músculo liso, ¿no? Y obviamente debajo del músculo, ya digamos ya en la parte interna de la tráquea, vamos a encontrar la mucosa respiratoria. Recuerden, ojo, recuerden que la mucosa respiratoria se encuentra desde las fosas nasales, senos paranasales, faringe, laringe y bronquios. Todos esos elementos de la vía aérea tienen una mucosa llamada mucosa respiratoria. Ojo, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es el patrón común entre todas estas mucosas respiratorias de todos estos órganos que hemos mencionado? ¿Cuál es la característica? Ya tienen células caliciformes que son las que producen moco. Perfecto, no, pero hay otra característica adicional. Tienen un epitelio respiratorio, también llamado pseudo estratificado, ciliado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ese es el punto en común que tienen todas estas mucosas respiratorias que hemos mencionado, que va desde los senos paranasales, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la tráquea. Ese es el músculo liso que está debajo de los anillos traqueales. ¿Y cómo se denomina esta zona donde se bifurca los bronquios? La carina, ¿no es cierto? La carina, muy bien. Ahora, miren ustedes, vamos a ir mencionando algunas cositas que no están en la diapositiva, pero que son sumamente importantes. Ustedes mismos lo van a decir. ¿Qué diferencia hay entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo? A ver, ¿quién? Levante la mano. ¿Nadie se levanta la mano? Todos hablan ahí a ver, usted la de guinda, ¿sí? El bronquio principal derecho es más grueso, sí, correcto, es más grueso, es más cortito, sí, correcto, pero falta una característica. A ver, es más vertical, ¿no es cierto? Correcto, es más vertical, ¿no es cierto? El bronquio derecho, a ver por favor, un poquito de silencio. El bronquio derecho es más cortito, es más diámetro más amplio y es más vertical, más verticalizado que el izquierdo, ¿no? El izquierdo es un poquito más con tendencia a la horizontalidad. Muy bien. Y digamos, ¿qué implicancia podría tener esa diferencia entre los dos bronquios? ¿Qué implicancia podría tener, por ejemplo, para cuando un chiquito travieso se aspira a un cuerpo extraño, un botoncito, una bolita, una canica, una de esas cosas, se aspira, o sea, ingresa a la laringe, ingresa a la vía respiratoria? ¿Qué implicación puede tener? A ver. Claro, lo más probable es que si ese cuerpo extraño llega hasta un bronquio principal, lo más probable es que ese bronquio principal sea el derecho, porque es más ancho, es más cortito y más vertical, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo extraño entra de frente como por su casa. En cambio, para el lado izquierdo es un poco más complicado. Recuerdo que alguna vez en un examen hice una pregunta que tenía que ver con ese concepto. ¿Ya? Solamente lo recuerdo nada más. No quiero decir que lo voy a hacer de nuevo por si acaso. Muy bien. Entonces,
esa característica es muy importante. Y otra, no solamente es para el tema de los cuerpos extraños. En medicina existe un tipo de neumonía que se produce mucho, sobre todo en los adultos mayores. Aquellos adultos mayores que ya están postrados, que tienen secuela de un infarto cerebral y que han perdido ciertas facultades neurológicas, no degluten bien, no respiran bien, etc. Hay adultos mayores que lamentablemente están en esas condiciones. ¿Qué pasa? Existe un tipo de neumonía que se llama neumonía aspirativa. ¿Por qué se llama neumonía aspirativa? Porque el contenido gástrico a veces lo regurgitan, ¿no es cierto? Y cuando llega ya a la parte más alta del esófago, como no tienen reflejo para vomitar, se mete a la vía aérea ese contenido gástrico que regurgitaron o que vomitaron. Y ese contenido, evidentemente, está lleno de gérmenes que contaminan el pulmón y hacen lo que se llama una neumonía aspirativa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuál de los dos pulmones tiene más riesgo de adquirir la neumonía aspirativa? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho también. No quiere decir que el izquierdo no pueda comprometerse, pero el que tiene más probabilidad es el derecho. Recuerden que en ciencias, y la ciencia médica no es la excepción, debemos hablar siempre de probabilidades. ¿Ok? Es más probable que, es poco probable, ¿ya? Pero nunca se pueden usar palabras absolutas. En medicina no existe ni el siempre ni el nunca. Eso no existe. Ni el siempre ni el nunca. Hablamos de probabilidades, ¿ya? Muy bien, ¿y esos numeritos a qué corresponden? A ver, lo vamos a explicar acá. Si este es el bronquio principal, los bronquios principales, ¿qué bronquio es este? Ya, bronquio secundario. A mí me gusta llamarle, no bronquio secundario, me gusta llamarle bronquio lobar. Bronquio lobar. Porque eso a mí me trae el concepto de que es el bronquio que se va ¿a dónde? Al lóbulo, pues, ¿no es cierto? El bronquio que se va al lóbulo. Entonces, este bronquio lobar, ¿a qué lóbulo corresponde? Al lóbulo superior. Este de aquí, al lóbulo medio, ¿no es cierto? Y este de aquí, al lóbulo inferior, ¿no es cierto? Al lóbulo inferior. Entonces, ¿y estos bronquios que tienen su numerito? ¿Qué bronquios son? Olvidemos del secundario, del terciario, del cuaternario, ¿no? Son bronquios segmentarios. ¿Por qué son bronquios segmentarios? Porque van a los segmentos. ¿Ya? Entonces, a ver, ajá, este número 1, ¿a qué segmento va? Correcto. Este número 2, ¿perdón? Posterior. Este número 3, cerrado. Estos dos, el 4 y el 5, ¿cuál es medial? ¿Y el lateral? Lateral 4 y medial 5, correcto. A ver, una con truco. Pero está saliendo de acá. No, lo que pasa es que sale por detrás, ¿no es cierto? Sale por detrás, está saliendo de acá, de este bronquio inferior.
Entonces, este es el superior. Y el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿cuáles son? Los basales, ¿no? Fácil. En el otro lado, en el izquierdo, ¿este cuál sería? Apico posterior, ¿no es cierto? Este, anterior, los lingulares, acá sí el superior se ve bien, y aquí están los basales, que son 3 nada más en el pulmón izquierdo. Y listo. Esos son los bronquios segmentarios, ¿ok? Si se hace alguna pregunta en base a ese concepto, lo vamos a denominar así: bronquios lobares y bronquios segmentarios, ¿ya? Muy bien. Estos bronquios van a ingresar a cada uno de los segmentos. Ojo, miren lo que vamos a explicar. Cada uno de estos bronquios segmentarios van a ingresar al segmento y se van a ir subdividiendo. Más o menos, ¿cuántas veces se divide un bronquio principal? ¿Perdón? Un poquito más. Promedio de 23 veces. 23 divisiones, más o menos. ¿Ok? Se va dividiendo, se van volviendo cada vez más diminutos, más chiquititos, y llega un momento que estos bronquios pierden totalmente el cartílago. Cuando tenemos un conducto aéreo que ya perdió todito el cartílago, miren hasta acá llegó el cartílago, aquí ya no hay cartílago, eso ya no se llama bronquio, se llama bronquiolo. Hay una entidad nosológica en pediatría, sobre todo, que es muy usado este diagnóstico en pediatría, que es la bronquiolitis, ¿no? Así como hay una bronquitis, ¿no? Hay una bronquiolitis, ¿no? Es un tema ya de los pediatras, ya mayores tecnicismos, ¿no? Tiene sus características o sus diferencias, ¿no? La bronquiolitis tiene su diferencia con respecto a la bronquitis, ¿no? Y creo que el tema va por el tema de las sibilancias, ¿no? Por el broncoespasmo, ¿no? Y bueno, y acá tenemos justamente una ampliación de un bronquiolo. Este es un bronquiolo, ya se ve más grande, porque obviamente hemos ampliado las dimensiones. El bronquiolo conserva el músculo liso, pero ya en la parte terminal del bronquiolo ya comienzan a aparecer estos globitos. Miren, estos globitos. ¿Qué son esos globitos? Los alvéolos pulmonares. Pero, ¿dónde vamos a encontrar en mayor cantidad los alvéolos pulmonares? En este saco. Ese se llama saco alveolar. Hasta ahí tiene que llegar el aire que respiramos, el aire atmosférico. Hasta ahí tiene que llegar para que se pueda producir el intercambio gaseoso. ¿Ya? Perfecto. Pero a los alvéolos no solamente deben llegar los bronquiolos, nos faltan los otros dos elementos del pedículo funcional. ¿Quién más tiene que llegar hasta el alvéolo? Las ramas ya capilarizadas de la arteria pulmonar, y también de ahí salen las ramas capilarizadas de las venas pulmonares, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos, justamente vean, y este es un detalle importante: al bronquio siempre lo acompaña una rama de la arteria pulmonar. Vean cómo se va subdividiendo el bronquio, los bronquiolos ya, porque en esta instancia estamos en bronquiolos, siempre. ¿Y quién sigue esa división? La arteria pulmonar, o las ramas de la arteria pulmonar. Y llegan al alvéolo, y en la pared del alvéolo se capilariza. Y se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Es decir, el alvéolo
le provee de oxígeno a la sangre que llega a través de la arteria pulmonar y la arteria pulmonar le pasa el CO2 al alveolo para que después pueda ser eliminado a través de la respiración. Y la sangre automáticamente, producto de ese cambio gaseoso o intercambio gaseoso, se transforma en sangre oxigenada. Y estos son los capilares venosos que comienzan a juntarse y se forman las venas pulmonares que ya se dirigen hacia el pedículo funcional, hacia el ilio pulmonar, para que las dos venas pulmonares correspondientes a cada uno de los pulmones lleguen a la aurícula. ¿A qué aurícula llegan las venas pulmonares? A la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Entonces, ese circuito que empieza en la arteria pulmonar, llega a través de las divisiones arteria pulmonar derecha e izquierda a cada uno de los pulmones. La arteria pulmonar se va dividiendo conjuntamente con los bronquios, llega hasta los alveolos pulmonares, ahí se oxigena la sangre y esa sangre oxigenada es recogida por los capilares de las venas pulmonares, se forman las venas pulmonares y esas venas pulmonares llegan nuevamente al corazón, a la aurícula izquierda. Ese circuito, ¿cómo se llama? Circulación menor o circulación pulmonar. Muy bien, circulación menor o circulación pulmonar, que en realidad empieza en el ventrículo derecho, pues, ¿no? Que es donde nace la arteria pulmonar, y termina en la aurícula izquierda, que es donde desembocan las 4 venas pulmonares, 2 correspondientes a cada uno de los pulmones. En medicina, es una de las carreras más complicadas, hay que reconocerlo. Y su complejidad radica en la cantidad de datos que tenemos que manejar y también la cantidad de procesos que tenemos que aprender. Cada uno de los sistemas y aparatos tiene sus propios procesos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aparato respiratorio tenemos la hematosis, ¿no? Pero para poder entender la hematosis yo tengo que entender qué cosa es un pedículo funcional, qué cosa es la circulación menor, y tengo que manejar una serie de procesos e integrarlos en el cerebro, ¿no? Y no hay mejor cosa que ejecutarlo manualmente, hacer esquemas, hacer de repente por ahí alguna mapita conceptual, ¿no? Hacer un cuadro sinóptico, pero hacerlo, eso ayuda mucho. Yo se lo digo, yo sé que es tedioso, pero a veces a mí me causa, a veces hasta me da risa. Por ejemplo, yo hago un esquema en la pizarra, ¿no? Ahora que tengo el grupo pequeño de anatomía aplicada, yo uso un poquito más la pizarra porque es un grupo pequeño, tenemos pizarras acrílicas. Hago mi esquema y yo veo que los chicos están ahí, pues están mirando, están escuchando. Y yo digo, pues acaso este esquema es importante, no está en la diapositiva. ¿Qué hacen? Sacan el celular, foto. O sea, lo que ustedes escuchan